Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de toda la información previa? Estaban preguntándonos ahorita sobre las opciones de tratamiento. Entonces, lo primero que tendríamos que decir en cuanto al tratamiento es que no existe una cura hasta ahora para el queratocono. El queratocono, cuando se trata, lo que pretenden los tratamientos es, en primer lugar, compensar la irregularidad corneal y mejorar la óptica. Eso quiere decir que intentamos mejorar la visión a través de regularizar la superficie. En segunda medida, lo que intenta es proporcionar un refuerzo estructural de la córnea, que puede ser como lo que sucede con el cross-linking. Y por último, cuando nada de esto es efectivo, pues intentamos eliminar el área afectada y sustituirla por el tejido sano de un donante, que sería una queratoplastia penetrante o laminar. ¿Qué consideraciones tenemos que tener antes de una queratoplastia? Una queratoplastia se debería hacer cuando hay un daño estructural manifiesto o un adelgazamiento extremo de la córnea. También se podría hacer cuando hay una mala agudeza visual, incluso cuando el lente de contacto está adaptado adecuadamente, cuando hayamos hecho uso de las opciones que tenemos, o cuando hay incapacidad para tolerar los lentes de contacto. Sobre el primer aspecto, sobre el daño estructural y el adelgazamiento, pues hay poco que podamos hacer nosotros como rehabilitadores de la visión en optometría. Pero sobre los dos aspectos siguientes, sobre la tolerancia y sobre la agudeza visual, pues ahí sí que tenemos mucho que hacer y eso es nuestra tarea, llevar a preservar los tejidos que todavía están sanos a que duren la mayor cantidad de años posibles o que no haya necesidad de hacer un trasplante de córnea. Aquí tenemos recordemos que había una clasificación que se llama el Keratoconus Severity Score. Aquí tenemos unas indicaciones del CLEC relacionada con la corrección según este Keratoconus Severity Score. Entonces, recordemos que en el grado 1 apenas había la presencia de algunas características en topografía corneal atípicas. En el grado 2 había una sospecha de queratocono. Entonces, bajo esos parámetros tendríamos que decir que en el grado 1 la agudeza visual podría corregirse con gafas o con lentes de contacto blandos convencionales. En el estadio 2, por su parte, puede ser que encontremos que la agudeza visual con gafas está disminuida, que los lentes de contacto convencionales no funcionen de la manera más adecuada, entonces ya tendremos que recurrir a lentes de contacto blandos tóricos extra rango o a lentes de contacto custom. En el estadio 3, donde ya hay la presencia de un queratocono, donde hay la presencia de un queratocono ya, entonces encontramos que la agudeza visual va a estar disminuida con blandos y con blandos extra rango. Entonces, en este caso ya los lentes de contacto rígidos o mantener los lentes de contacto custom será una necesidad. Aquí hay una sugerencia del Keratoconus Severity Score y es que los lentes de contacto no funcionan adecuadamente si hay intolerancia. Si se genera intolerancia, se puede contemplar la implantación de anillos intrastromales a partir de este grado. En el grado 4, pues suele poderse corregir únicamente con lentes de contacto rígidas. Aquí ya encontramos lentes de contacto rígidas multicurvas o esféricas y se podría necesitar contemplar la posibilidad de un lente híbrido. Y en el último, en el grado 5, pues encontramos que la agudeza visual con las gafas definitivamente ya no mejora. Generalmente las opciones de tratamiento en este estadio son rígidos, corneales, rígidos interlimbales, aunque en algunos casos puede que no funcionen adecuadamente, entonces debamos pasarnos a lentes semiesclerales o esclerales en búsqueda de mayor comodidad o de mejor corrección visual. En este estadio también, según el Keratoconus Severity Score, podemos pensar si hay cicatrizaciones y eso en una queratoplastia lamelar o penetrante. Entonces, siempre debemos considerar las complicaciones graves, como cicatrices o hidrops, como una indicación para comanejo con el oftalmólogo para que nos ayude con una queratoplastia y quizá después poder corregirlo. Esto obviamente según el CLEC. Ahora, todos los que trabajamos en la clínica con queratocono,
o todos los que hemos tenido que ver pasar un queratocono por nuestro consultorio, sabemos que cada paciente con queratocono es un mundo único. Entonces, esas indicaciones muchas veces son un soplete chévere, pero no son una indicación definitiva de lo que tenemos que hacer. La indicación definitiva la tenemos que decidir nosotros con nuestro paciente al frente y con el uso de las herramientas que tenemos para corregirlo. Para empezar una corrección adecuada con lentes de contacto, pues tenemos que contestarnos las siguientes preguntas y es, uno, ¿qué es lo que quiere el paciente? Entonces, el paciente generalmente desea recuperar una buena visión. Eso es un deseo que tienen los pacientes con queratoconos cuando vienen mal corregidos o cuando las gafas son insuficientes. Ellos quieren volver a ver bien. Esa buena visión debemos asociarla con un buen confort. Es decir, los pacientes requieren una solución que les permita desarrollar todas las actividades durante el día y desarrollarlas de la manera más confortable posible. Y por último, pero no menos importante, el tema de la salud ocular. Aquí es donde nos tenemos que convertir también en psicólogos. Muchos de los pacientes con queratocono vienen muy preocupados por la salud de sus ojos y muchos vienen con malas ideas relacionadas con los lentes de contacto, incluso piensan que pueden perder la visión o pueden tener daños más graves con el uso de los lentes de contacto. Entonces somos nosotros los encargados de informar bien a los pacientes, de darles toda la información que requieran para quedar tranquilos y para usar sus lentes de contacto de la manera más adecuada posible. Es posible también, no mentiras, posible, no es necesario también que instruyamos a nuestros pacientes en el manejo adecuado de los lentes de contacto para que esto siempre funcionen bien y nunca tengan complicaciones, y que en el caso de que haya complicaciones leves consulten inmediatamente con nosotros para revisar qué aspectos debemos mejorar o qué aspectos debemos vigilar. La segunda pregunta que debemos contestarnos es, ¿tenemos en nuestra práctica las herramientas necesarias para brindarle esto a nuestro paciente, para brindarle buena visión, confort y salud ocular? Esa respuesta la vamos a tener un poco más adelante. Dentro de las consideraciones generales que debemos tener para adaptar nuestros pacientes con queratocono, pues debemos tener en cuenta la edad de aparición del queratocono, la edad actual del paciente, la agudeza visual la agudeza visual que logra con sus gafas, qué corrección viene usando actualmente, si no viene usando gafas, si viene usando lentes de contacto especiales o lentes de contacto rígidos, cómo viene con esos lentes, si viene cómodo y viene bien adaptado, qué experiencias anteriores tiene con lentes de contacto nuestro paciente y qué experiencias con lentes de contacto tiene la familia de nuestro paciente. Ya sabemos que la mala fama se riega muy fuertemente y desafortunadamente las malas adaptaciones del lente de contacto o los seguimientos inadecuados llevan a que los lentes de contacto tengan mala fama en algunas personas, y solamente con que algún familiar les diga que los lentes de contacto son malos, pues es casi que una norma que quieran que tengan problemas y que empecemos mal con ellos. Por último, también debemos revisar el tema de la demanda visual y el tema obviamente de las actividades y tareas diarias que debe hacer nuestro paciente. Entonces, como les decía, la edad de diagnóstico juega un papel muy importante para el pronóstico. Frecuentemente cuando los queratoconos o cuando el diagnóstico de queratoconos temprano, antes de los 15 años, el pronóstico es que va a haber un queratocono más severo. Cuando es de los 15 a 20 años puede haber un queratocono más moderado, que es lo que comúnmente ocurre, y de los 20 a 30 años comúnmente puede ser un queratocono leve. Cuando el diagnóstico se hace después de los 30 años es seguramente porque el queratocono no tuvo implicaciones graves en la visión, aunque esto lo debemos mejorar con el tiempo, y es un queratocono que se quedó de manera subclínica o frustré. La edad actual del paciente pues nos va a indicar las demandas visuales que tiene ese paciente, las tareas y actividades que desarrolla, es decir, un niño no tiene las mismas demandas visuales que un joven adulto que pueda requerir en la oficina estar pendiente de pantallas digitales, que tenga que hacer múltiples tareas durante el día en diferentes exposiciones ambientales con aires acondicionados, con ambientes secos o con contaminados o con ambientes particulados.
Lo mismo un paciente adulto cuando ya no está en su edad laboral, puede ser que tenga unas condiciones mucho más tranquilas para la adaptación de nuestros lentes. También es importante la edad del paciente, la edad actual del paciente, porque nos pone una meta del uso prospectivo que va a tener ese paciente con los lentes de contacto. Entonces, si es un paciente muy joven, ¿qué cuidados debemos tener para que ese paciente use los lentes de contacto por el mayor tiempo que sea posible? Además de eso, como les decía, debemos vigilar la mejor agudeza visual que logra con las gafas. Esto nos puede dar información sobre qué tan dependiente va a ser el paciente de los lentes de contacto. Si el paciente puede ocasionalmente o el paciente quiere, como muchos, descansar ocasionalmente de los lentes y las gafas le brindan una visión que todavía es tolerable o que se compensa de una manera regular, pues eso es una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Cuántas horas de uso? Esto también nos dice cuántas horas de uso vamos a recomendarle a nuestro paciente con los lentes de contacto. Obviamente, relacionado con lo que les decía antes, el que corrija mejor o peor con las gafas, pues nos va a dar un indicativo de qué necesidad visual y qué necesidad de uso va a tener con los lentes de contacto. La corrección actual o previa, si viene usando gafas, lo que les decía con anterioridad, si viene usando lentes de contacto, qué experiencia tiene, si lo corrigen bien o no, si le están dando buena visión y buena comodidad. Lo mismo con los lentes de contacto rígidos, si viene viendo bien, si viene bien adaptado, si fisiológicamente el lente está funcionando bien, o si como en este caso el paciente viene corregido con un lente fáquico de cámara anterior y todavía le quedó un residual, entonces cómo podremos intervenir con lentes de contacto para darle una mejoría visual, o si el paciente ya viene usando lentes de contacto. También debemos tener en cuenta las demandas visuales, las tareas y actividades que hace durante el día. Es decir, un paciente que es deportista va a requerir un lente que primero que todo sea muy seguro y que no tenga mayor riesgo de romperse o de ocasionarle daño. Debe ser un lente también que sea muy estable porque ya saben que en las actividades deportivas pues no nos podemos permitir que el lente cambie en su orientación o que no corrija de manera adecuada. También hay pacientes que tienen necesidades visuales, por ejemplo, de conducción nocturna, donde saben que está disminuida la sensibilidad y donde la visión es más difícil. Entonces, estos pacientes, qué diámetros pupilares tienen, qué aberraciones ópticas pueden llegar a tener y cómo podemos ayudarle con lentes de contacto adecuados para que tengan la mejor visión posible. También pacientes, como decía con anterioridad, que usan computador, que usan celular y que usan pantallas digitales, pues los lentes de contacto evidentemente son lentes de contacto que si son blandos no se pueden desecar con facilidad, que tienen que permitir una buena transmisión de oxígeno. Si son rígidos, pues son lentes que no deberían empañarse con facilidad, que no deberían llenarse de detritos o ensuciarse con facilidad, o si es necesario usar películas plasmáticas o tangible o cosas que nos puedan ayudar a que el paciente tenga un confort adecuado durante todo el día haciendo las actividades que hace. Es muy importante que la adaptación no termina cuando nosotros logramos que el paciente vea bien. La adaptación realmente termina cuando hacemos un seguimiento y el lente está funcionando bien y cuando le preguntamos si el paciente está satisfecho. Muchos pacientes recuperan la visión y en general nosotros encontramos que el lente de contacto fisiológicamente funciona bien, pero no están satisfechos con el uso del lente de contacto. Estos pacientes debemos comprometernos y debemos buscar todas las maneras porque si no van a ser pacientes que no se van a adherir bien a los tratamientos con lentes de contacto y quizá nosotros creyendo que hicimos un trabajo muy adecuado. Es muy importante la satisfacción del paciente. ¿Qué consideraciones oculares debemos tener cuando empezamos la adaptación de lentes de contacto? Entonces, por supuesto que las topografías o las tomografías. Aquí hay una cosa que se discute mucho por ahí y es si los pacientes para la adaptación de lentes de contacto requieren tomografías o topografías, pues la respuesta es quizá para adaptar un lente de contacto muchas veces no requiramos, no sea necesario que usemos exámenes súper especializados, pero debemos contemplar hacer todos los exámenes que sea posibles para que la adaptación sea exitosa y para hacer un seguimiento
adecuado del queratocono. No hay una buena razón que se me ocurra a mí para que nosotros amortiguemos el sistema de salud o para que le brindemos posibilidades de seguimiento que no son las que están pues acorde a la máxima tecnología. Es decir, en oftalmología no creo que nunca contemplen la idea de hacer ningún procedimiento sin hacer todos los gastos necesarios en los exámenes que necesitan. Entonces, desde contactología no debería ser la excepción, salvo cuando hay pacientes que realmente no puedan acceder o realmente veamos que podemos ayudarlos de alguna manera, pero esa es como mi opinión sobre ese respecto, que muchas veces se generan discusiones sobre si deberíamos usar la tecnología o no, y pues mi respuesta, por supuesto, es que deberíamos usar toda la que pudiéramos. También debemos evaluar el estado actual de la salud de la córnea en presencia, para evaluar si hay hidrop, si hay cicatrices, si esas cicatrices comprometen la visión. También debemos hacer una revisión de las alergias y los procesos inflamatorios. Debemos preguntarle al paciente qué medicamentos usa actualmente y debemos saber si el paciente tiene problemas de base relacionados, por ejemplo, con ojo seco. En cuanto a la topografía, para profundizar en la tomografía corneal, pues la tomografía corneal nos puede dar un indicio de cuánta irregularidad es la que vamos a tener que manejar. Entonces acá tenemos un ejemplo de un paciente con queratoplastia que llegó a la unidad, a pesar de que evidenciamos que tenía una zona donde podría haber un depósito importante de fluoresceína, pues periféricamente nos encontramos este toque. Entonces encontramos que incluso con las ayudas tecnológicas, siempre es necesario hacer las pruebas y ponerle y empezar a adaptar a nuestro paciente para tomar las decisiones que sean necesarias. También debemos considerar si el paciente tiene cirugías refractivas previas, si tiene la SIC, PRK, una queratotomía radial o un trasplante de córnea. Este es un trasplante de córnea aparentemente adaptado con lente de contacto escleral en la unidad. Aparentemente nos muestra signos de tranquilidad, no nos muestra blanqueo ni nos muestra alteración de la superficie conjuntival, y un ojo tranquilo. Estas cosas las debemos tener en cuenta al adaptar el lente. Por otra parte, acá tenemos un paciente que también llegó a la unidad, que presenta una córnea excesivamente irregular después de todos estos intentos de queratotomía radial, donde a pesar de que tenemos las ayudas tecnológicas, como les decía antes, nos encontramos con estos panoramas que se pueden mejorar obviamente con toda la tecnología que hay actualmente con lentes de contacto, pero que son un reto y que realmente pues es muy satisfactorio cuando lo sacamos adelante. Ahora debemos tener en cuenta también el estatus de la córnea, si hay cicatrices, si esas cicatrices están afectando el eje pupilar, si hay disfunción lagrimal. Debemos siempre realizar tinciones con fluoresceína, debemos realizar tinciones con lisamina verde o en su defecto con rosa de bengala en búsqueda de alteraciones de la superficie corneal y de la superficie conjuntival. Debemos buscar si hay ojo seco, si hay factores asociados a ojo seco, por ejemplo, si hay disfunción de las glándulas de meibomio, como en este caso, que puedan perjudicar la hidratación o la humectación del lente de contacto, porque inducen pues algo de ojo seco evaporativo. Debemos ver si hay tinciones con lisamina verde y si hay presencia de epiteliopatía del párpado. Recordemos que la epiteliopatía es una inflamación del borde del párpado que básicamente lo que va es a perjudicar la distribución de la lágrima sobre el lente de contacto y que obviamente pues va a alterar la comodidad también del mismo. Entonces, cuando encontramos condiciones como las que les mencioné adecuadamente, pues además de pensar en corrección visual, debemos contemplar la corrección terapéutica o la terapéutica. En el caso pues de lentes de contacto, si hay ojo seco, podemos intentar con los lentes de contacto terapéuticos o con los lentes de contacto esclerales tipo PROS el mejoramiento de estas alteraciones, o en los casos donde los lentes de contacto no sean indicados para mejorar las alteraciones, pues debemos solucionar primero los problemas de base que tienen estos pacientes antes de que el paciente empiece a usar el lente de contacto y antes de que el paciente empiece a culpar el lente de contacto de las incomodidades que está sufriendo.
Esta es la respuesta a la segunda pregunta que deberíamos hacernos para la adaptación y es, ¿tenemos las adaptaciones, las herramientas disponibles? Entonces, hay múltiples tecnologías actualmente para que podamos adaptar a todos nuestros pacientes con queratocono. Tenemos desde lentes blandos custom, que la vez pasada revisamos en el webinar pasado. Tenemos también lentes de contacto rígidos corneales de múltiples asfericidades, de multicurvos, de múltiples características que se pueden elevar los bordes. Entonces, también tenemos lentes limbares o interlimbares que también se apoyan en la córnea y que nos van a ayudar a mejorar el centraje de los lentes. Tenemos lentes de contacto esclerales y miniesclerales. Tenemos lentes de contacto piggyback y tenemos lentes de contacto híbridos. Entonces, tenemos a disposición una serie de herramientas muy importante donde yo diría que casi el 98% de nuestros pacientes pueden recalar y que podemos darles calidad de vida y recuperar y rehabilitar su visión con ellos. ¿Qué aspectos oculares tendremos que tener en cuenta antes de la adaptación? Entonces hablábamos de alergias que no están controladas o medicaciones que inducen ojo seco o que inducen disfunción lagrimal, pacientes que se rascan constantemente o que se frotan constantemente, pues tenemos que solucionarle primero esos problemas antes de empezar la adaptación. Si el paciente está usando antihistamínicos o descongestionantes, recordemos que esos medicamentos normalmente tienden a inducir algo de sequedad ocular, entonces debemos tener eso presente para usar lágrimas artificiales o suplementos lagrimales para mejorar eso. Y si tienen medicación sistémica, por ejemplo, cuando tienen problemas se me fue ahora, problemas dermatológicos, grasos, entonces esos medicamentos, el acné, perdón, se me había ido, los pacientes que tienen acné o que tienen medicamentos antihistamínicos y que pueden inducir ojo seco, esos pacientes también esos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta. El otro aspecto que debemos tener en cuenta es, en estos casos, agregar el lente de contacto y soluciones preservadas va a ayudar a la condición o tenemos que vigilar de cerca esa condición. Ya habíamos dicho con anterioridad que el queratocono estaba relacionado muy de cerca con marcadores inflamatorios en la lágrima. Entonces la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿el queratocono no debería en ningún momento, no debería convertirse en ningún momento en un factor de inflamación adicional? Y eso siempre lo tenemos que tener presente en nuestras adaptaciones. Aquí tenemos una tabla del Scleral Lens Education Society que me parece bastante importante porque todavía hay mucha tal vez desconocimiento o hay mucha confusión en cuanto a cómo se deben denominar los lentes de contacto y esto nos deja bien claras las cosas. Entonces, un lente corneal se denomina corneal cuando descansa completamente sobre la córnea. Entonces, eso incluiría los lentes rígidos convencionales que usamos, eso incluiría los lentes interlimbares, todos los lentes que se apoyan sobre la córnea serían lentes corneales. Cornoesclerales cuando distribuyen su peso entre la córnea y parte de la esclera. Y esclerales podemos encontrar una clasificación que sería mini escleral hasta 6 milímetros mayor que el diámetro horizontal de iris visible y full escleral cuando es superior a 6 milímetros del diámetro horizontal de iris visible. Como les había dicho, su denominación de escleral está relacionada con que descansa completamente sobre la esclera. Ahora, vamos a ver un poco, en resumen, el tema de los lentes de contacto y cuáles podemos emplear. Entonces, lo primero que habría que decir es que todos estos lentes son opciones que podemos emplear para corregir nuestros pacientes con queratocono. ¿Qué aspectos debemos vigilar para tomar la decisión si usar un lente más grande, más pequeño, rígido o blando? Entonces, los aspectos que debemos tener en cuenta es la ubicación de la ectasia. Entonces, un queratocono tipo Nipple que está ubicado centralmente perfectamente podría ser corregido desde un lente rígido, pequeño, hasta un lente
hasta un lente interlimbal en el caso de que no logremos una buena estabilización. Mientras que un queratocono oval que tiene una posición inferior o que esté desplazado muy inferotemporal, pues ya ahí tenemos que tener consideraciones sobre si un rígido pequeño pudiera funcionarnos en estos casos. Entonces la ubicación y la extensión de la ectasia es muy importante para que podamos decir que el lente de contacto va a ser el de elección. El otro factor que puede ser importante es si el paciente ya viene usando lentes de contacto, blandos o rígidos, pequeños, ¿qué tolerancia tiene con ellos? Si el paciente tiene problemas en los párpados y el lente de contacto va a ejercer una interacción con los párpados que va a hacer que no sean cómodos, ¿cómo funcionaría esto? Entonces deberíamos irnos a diámetros mayores para buscar que no haya interacción del lente con el párpado, que haya una mayor estabilidad del lente de contacto. Entonces todas estas preguntas yo creo que no las deberíamos encasillar siquiera en una tabla, sino que es una cosa que debemos ir resolviendo una vez tengamos nuestro paciente enfrente. Vamos a hablar un poco de los lentes esclerales. Las ventajas que tienen los lentes esclerales es pues una excelente visión. Esto está dado porque el lente de contacto escleral forma un menisco entre la cara posterior del lente, como vemos acá en esta imagen, y la cara irregular de la córnea. Este menisco, en este caso de solución salina, es el que mejora la óptica y nos brinda una disminución en las aberraciones ópticas y nos mejora la cantidad de visión. Un excelente confort también tiene los lentes de contacto esclerales, y esto es asociado a lo que les decía antes, y son lentes de contacto que normalmente se estabilizan de una manera muy adecuada. El movimiento es nulo o muy pequeño, entonces no se va a sentir ese movimiento en el ojo, y la interacción de los párpados pues es menor porque el párpado está cubriendo el lente y entonces no va a estar el párpado constantemente rozando contra los bordes del mismo. No se apoya en la córnea, ese es otro factor de confort, porque no, pues la córnea todos sabemos que es donde mayor sensibilidad hay, entonces el hecho de superar la córnea con los lentes esclerales pues brinda una comodidad importante. Estos lentes de contacto también son muy customizables, hay una gran variedad de diseños, de hecho creo que próximamente va a haber un webinar donde se va a explicar un poco el tema de los diseños asimétricos del nuevo lente Atlantis de Excel, donde se ve todas las características de irregularidad por zonas y además de las irregularidades periféricas, cambios paracentrales que se pueden realizar por zonas en este lente para adaptar a pacientes como el que les mostré anteriormente con la queratotomía radial. Hay una variedad de diseños, lo que es importante es que conozcamos mucho sobre el lente de contacto que estamos adaptando para que podamos sacarle el mayor provecho, porque yo diría que todos son lentes de contacto buenos y que lo que hace que sean mejores o peores es la manera como nosotros los adaptamos. El costo en algunas oportunidades puede ser equiparable con otras modalidades de lentes. Aclaro esto porque muchos pacientes que vienen insatisfechos o que tienen que estar reemplazando constantemente los lentes de contacto porque los botan o porque se les salen, pues terminan pagando mucho más por estos lentes que por los lentes esclerales. Acuérdense que los lentes esclerales normalmente, o los lentes especiales en general, tienen garantías diferenciadas y tienen costos y cosas que asociadas que nos pueden hacer más fácil los reemplazos y más económicos. Entonces hay muchas cosas allí. ¿Qué desventajas podría tener un lente de contacto escleral? Pues primero, la dificultad para insertarlo, diría yo. Algunos pacientes que tienen hendiduras palpebrales muy pequeñas, ojos muy pequeños, pues van a tener más dificultad. El hecho psicológico de algunos pacientes de saber que es un lente de contacto grande y que tiene que ir insertado con ese líquido, pues le genera muchos temores. Entonces volvemos a jugar de psicólogos, tenemos que explicarle las ventajas y tenemos que tratar de manejar el paciente. Si es necesario decirle que el lente es un lente rígido, si es necesario explicarle tantas cosas, porque muchas veces es mejor demostrarles cuando el lente ya está insertado y las bondades que tiene, que hablarle y explicarle a fondo que es un lente rígido y todo esto. Aunque obviamente es muy personal y cada uno debería desarrollar su propio estilo en cuanto a eso. Otra desventaja puede ser que el profesional requiere el desarrollo de nuevas habilidades, entonces los profesionales que adaptaban lentes de contacto anteriormente no
o que utilizaban solo lentes corneales, que no están familiarizados con los términos de ságita, de ápticas, de zonas de apoyo, de zonas asimétricas, pues tienen que ir poco a poco teniendo una curva de conocimiento en cuanto a estos diseños, aunque les puedo decir que realmente todo se vuelve muy intuitivo y que es un proceso relativamente corto y fácil, entonces no nos dé miedo por esa parte. También como desventaja, pues pueden requerir técnicas especiales de cuidado, o sea, estuches especiales, una limpieza complementada con soluciones multipropósito para lentes de contacto rígidos. También pueden necesitar en casos donde se ensucian de mayor forma sistemas de dos pasos, de limpieza de 2 pasos, y esa podría ser, digamos, que una desventaja que podríamos enunciar. También estos lentes pueden tener un costo inicial elevado, aunque les digo, igual que con la tecnología, que realmente el tema del costo inicial elevado es un concepto más de nosotros los profesionales que propiamente de los pacientes, porque cuando le explicamos al paciente todas las ventajas y cuando el paciente se da cuenta de todas las ventajas que tiene el uso de estos pacientes y se dan cuenta que pueden recuperar su visión y su salud, pues son pacientes que normalmente no tienen mucho inconveniente con los costos. ¿Qué podemos decir de los lentes miniesclerales? Las ventajas pues son más o menos simétricas a la de los lentes esclerales. Digamos que una ventaja diferente sería que puede haber todo, digamos, está muy en boga el tema de las irregularidades en el área escleral. Entonces los lentes miniesclerales, por estar apoyados en una zona más cercana al limbo, se ven menos afectados por esas irregularidades. Entonces es menos probable que requiramos curvas especiales, ápticas tóricas, asimétricas o cuadrantes específicos para manejar este tipo de pacientes. Obviamente hay múltiples diseños de igual manera que los esclerales para manejar los casos donde se requieran. Las desventajas son similares a los de los lentes esclerales, la diferencia podría ser en que hay un mayor índice de probabilidad de toque en el limbo. Estos lentes, al ser más pequeños, se acercan más en la zona limbar, depende del diseño. Por eso les digo que es muy importante que desarrollemos un conocimiento muy grande sobre el lente de contacto que usamos y podemos minimizar, digamos, que estos riesgos. Vamos a irnos al otro extremo, que serían los lentes de contacto rígidos corneales. Aquí tenemos entonces que los lentes rígidos corneales funcionan muy bien en las ectasias centrales y en las ectasias que no tienen mucha extensión de la córnea. Podemos encontrar desde lentes asféricos, hiperasféricos o multicurvos para el manejo de las curvaturas corneales. Las ventajas son que hay una fácil inserción y remoción. Muchos pacientes con queratocono ya vienen empleando lentes de contacto rígidos, entonces están muy familiarizados con el manejo de los mismos, eso puede ser una ventaja. Brindan una excelente visión, tal cual por ser lentes de contacto rígidos nos pueden llegar a brindar la misma visión que unos lentes esclerales incluso, y el costo pues es mucho menor, esa sería otra ventaja cuando los lentes de contacto rígidos están funcionando bien. Las desventajas puede ser, se requiere una adaptación muy buena para que el paciente sienta una comodidad. Debemos tener un manejo de la adaptación, un lente que esté bien centrado, que tenga un movimiento adecuado, que no se salga. Es muy importante para que los pacientes se adhieran bien a los lentes rígidos corneales. Esa digamos que es la dificultad grande y ese es el reto grande con los lentes corneales. También se pueden alojar cuerpos extraños debajo del lente. Entonces las personas, por ejemplo, que andan en moto o que hacen algunas actividades físicas y están expuestos a material particulado, pueden alojar partículas de polvo debajo del lente de contacto e incluso pueden llegar a generar algunas lesiones. Aquí tenemos para este tipo de lentes el ejemplo del lente de contacto Apex, que es un lente de contacto para queratocono especial. Tiene una curvatura central esférica para acoplarse bien al cono, principalmente se usan conos tipo nipple, y tiene una esfericidad hacia la periferia, va ganando esfericidad en la periferia. Entonces vamos a encontrar que podemos hacer diferentes cambios, podemos tener curvas más pronunciadas o curvas más abiertas hacia la parte periferia para adaptar este lente. Tiene múltiples parámetros desde 5 hasta 8 milímetros de radio y poderes de más 30, menos 30, con un diámetro desde 7,9 hasta 10,5. En esta categoría también tenemos el lente Pinnacle, que es un lente también asférico,
Digamos que acá tenemos curvas bases de 6 a 9,9, diámetros que van desde 7,5 a 9,9, y acá la ganancia que tenemos es en poderes que pueden ir desde más 60 hasta menos 60. Los lentes interlimbales, que dentro de esta clasificación también está el Pinnacle. Aquí tenemos algunos ejemplos de Pinnacle adaptados en la unidad de lentes de contacto donde trabajo. Entonces estos pacientes pueden requerir este tipo de lentes interlimbales para mejorar el centraje, mejorar el movimiento o mejorar la interacción del párpado. O sea, en general son lentes que se usan cuando los lentes corneales no se acomodan de manera adecuada y nos están presentando problemas principalmente en la comodidad del paciente. Acá, como el párpado alcanza a cubrir el lente, pues es un lente que normalmente es muy estable. Si lo logramos centrar bien, no va a tener mucha interacción en el parpadeo y va a ser un lente bastante cómodo. Aquí tenemos otro ejemplo de una adaptación del Dr. Edward del cono de un lente Pinnacle Large. Aquí tenemos algunas de las otras características del Pinnacle Large, que iría desde 10 hasta 11,2. Acordémonos que depende de la clasificación de donde se apoye el lente. Tenemos poderes, como había mencionado, desde 60 hasta menos 60. En el Pinnacle Irregular Cornea, en el Pinnacle IC, pues encontramos que podemos obtener diámetros desde 11,3 hasta 12,6. Esa, digamos, que sería la ventaja para pacientes donde la irregularidad es mayor y no podemos ir a un lente escleral, por decir algo, o para pacientes que tienen diámetros horizontales de iris visible bastante prominentes y necesitamos mejorar el tema de la altura sagital del lente para que se adapte mejor a esa córnea. Otra opción que tenemos en estos es el Titán. El Titán es un lente que puede ir de diámetros desde 11,3 hasta 12,3 y es uno de los lentes que más se empleó hace un tiempo y que tiene una adaptación, pues una rata de adaptación muy exitosa. Si estos lentes que hablamos con anterioridad no logramos acomodarlos de buena manera, podemos intentar también adaptar lentes de contacto híbridos. Los lentes de contacto híbridos, acá tenemos arriba en la imagen un lente de contacto Pinnacle que se intentó adaptar y teníamos pues el problema de que si aumentábamos la ságita de manera significativa en este lente, pues obteníamos un ajuste y una posición inferior del lente, y si bajábamos y aplanábamos la curva, pues lo que obteníamos era un toque. Entonces, en estos casos, definitivamente tendríamos que irnos a un lente de gran diámetro o, como hicimos acá, probar un lente de contacto híbrido. El lente de contacto híbrido tiene como ventaja pues que tiene una óptica del lente de contacto rígido, o sea que nos provee una excelente agudeza visual, y su zona de apoyo es sobre una faldilla blanda que podemos ajustar en pasos de curvo, normal y plano, que nos dan el buen movimiento y un buen intercambio lagrimal. No se apoya en el ápice del cono, no son igual de cómodos que los lentes esclerales porque de todas maneras están rozando en mayor o menor medida la córnea, pero sí presentan una comodidad bastante buena y una visión muy buena. Las desventajas posibles es los costos, y estos lentes tienen dificultades en la inserción y en la remoción. Al ser un lente compuesto muchas veces se adhiere bastante al ojo y hay que cogerle la maña, como decimos acá en Colombia, para poder retirarlo. La técnica de remoción es muy importante en este caso. Aquí tenemos un lente de contacto híbrido adaptado ya en la unidad. Acá vemos el clearance central, la zona de solución salina, porque tenemos que insertarlo con solución salina, se me olvidaba decirles, más o menos es de 150 micras con respecto, si la comparamos con respecto a esta córnea, que puede ser aproximadamente de 500 o 450 micras. Ese es el espacio que debemos dejar normalmente en los lentes de contacto híbridos. Están también los sistemas de piggyback. Estos sistemas de piggyback tenemos que contemplar un sistema que es un sistema compuesto de lentes de contacto blandos y lentes de contacto rígidos. Siempre hay que pensar en el mayor de K. Ahorita veo que también hay mucha gente reticente al tema del piggyback, pero siempre sigue siendo una opción y los materiales que hay actualmente pues nos brindan buenas posibilidades. Se puede usar la potencia del lente tanto para ajustar la visión como para adaptar el lente de contacto. Me explico. Entonces, a un mayor valor negativo, la superficie frontal del lente va a ser más plana
Entonces vamos a tener que en córneas que son demasiado curvas, poner un valor negativo alto nos puede ayudar a que el lente de contacto rígido se estabilice de mejor manera. También a mayor valor negativo, pues la periferia vamos a encontrar que es más gruesa. Entonces ese aspecto, todos esos aspectos los podemos evaluar para lograr una buena adaptación. También es probable que usemos un lente positivo de valor bajo para buscar una adaptación adecuada. Vamos a tener lo que tenemos que tener en cuenta es que si usamos un poder positivo, vamos a tener una superficie más curva frontal. Entonces tengamos en cuenta los radios de curvatura iniciales que tenemos nuestros pacientes. En este tipo de sistema siempre hay que garantizar que ambas lentes tengan movimiento independiente y se centren adecuadamente. Aquí tenemos la opción mejorada de ese sistema. Entonces acá tenemos los FlexLens para piggyback. Aquí nos dejamos de preocupar un poco del tema que es un tema que es muy discutido, del tema del DK, porque son lentes en material de hidrogel de silicona de Definitive 74 con un DK de 60, y si empleamos y el grosor central es mínimo, el grosor de hecho del lente en realidad es mínimo, si empleamos un lente de contacto rígido con buenas condiciones, podemos lograr con este sistema de piggyback unas buenas adaptaciones. Entonces esta es otra opción que nos brinda FlexLens para adaptar este tipo de pacientes. Por último tenemos los lentes de contacto customizados. En esto no vamos a profundizar mucho porque fue objeto del webinar anterior, pero básicamente, perdón, enunciar que son lentes de contacto que tienen un espesor central mejorado. En este caso, los lentes ARC tienen espesores de 0.30 y 0.50 que lo que buscan es enmascarar la irregularidad. Es decir, un paciente que nos presenta astigmatismos de hasta 7 dioptrías, cuando ponemos este lente puede ser que el resultado del astigmatismo residual sean 2 o 3 dioptrías. En este caso, esas 2 o 3 dioptrías las compensaríamos porque ese lente tiene la posibilidad de hacerle toricidad frontal y ahí compensaríamos el resto del defecto refractivo. Lo mismo, son lentes en Definitive 74, entonces tienen una permeabilidad importante. ¿No son para todos los casos? No, pero sí muchos casos que no tienen riesgo o que no tienen con reconteos endoteliales bajos, pueden ser importante el manejo de estos lentes y yo tengo varios pacientes adaptados con este sistema. También está el lente de contacto FlexLens tricurvo. Este lente no tiene toricidad frontal, esa sería, digamos que una desventaja, pero la ventaja que tiene es que corrige poderes astigmáticos mayores. Se me olvidó mencionarles que el ARC iba de más 20 a menos 20 y que cubría astigmatismos hasta 10. Este lente no tiene corrección tórica, pero tiene corrección esférica de hasta menos 30 dioptrías. Entonces, y tiene valores de espesor central de 45 a 65. Entonces, en pacientes que tienen queratoconos que no tienen demasiado astigmatismo, puede ser una opción que manejemos este tipo de lente. Las desventajas de estos últimos sistemas de lentes, básicamente, como hablábamos en el webinar de lentes de contacto custom, es el tema de la remoción. Debemos desarrollar una técnica y importante explicársela bien al paciente, porque son lentes que no se flexan con facilidad. Entonces, la otra vez hablábamos de usar guantes, de usar un pañuelo para que el lente no se resbale, y es sobre todo muy importante que agarremos los lentes de la parte más periférica para poderlos doblar. Y hasta ahí iría esta presentación. Espero que les haya gustado y espero que la información que traemos acá sea de relevancia y que les pueda servir para su práctica clínica. Si quieren revisar algo más de la información y de los casos clínicos, pueden ingresar a www.optometría HI Fotografía. En la página de YouTube de Excel también van a estar disponibles los webinars. Entonces, y aquí les dejo también mi correo por si tienen alguna pregunta o les podemos servir de algo. Y muchas gracias. Wow, Diego, la verdad que qué tremenda presentación la que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias. Para los que quieren repasar esta información, bueno, el video va a ser grabado y pronto lo tendremos disponible en nuestro canal de YouTube. Así que, por favor, para que repasen esta información. Si tienen alguna inquietud adicional, también me pueden contactar a mí directamente. Mi correo es scastano@wallman.com. Por acá lo escribo para que, por favor,
me contacten en caso tal de que tengan alguna inquietud que no se las hayamos despejado el día de hoy. Diego, sí, una pregunta que me gustaría despejarle al doctor Martín Guzmán de Venezuela. ¿Cuántas horas indican ustedes los Lexens ARC y los tricurvos? Y los tricurvos, bueno, yo te puedo decir que los pacientes que yo tengo adaptados con lentes ARC son pacientes que usan el lente de contacto durante todo el día. Yo la verdad que no he tenido un paciente al que haya tenido que hacerle un esquema de reducción horaria o eso, son lentes que normalmente se comportan bastante bien. Yo creo que eso está también asociado a la elección inicial del paciente. Si el paciente tiene buenas condiciones de superficie ocular y si es un paciente que no tenemos, que no vamos a presentarle alteraciones fisiológicas por el tema del grosor del lente, la verdad que yo no les indico que una restricción horaria. Son pacientes que usan el lente todo el día y hasta ahora no he tenido alguna queja importante. Fantástico. ¿Sería contraindicado adaptar lentes esclerales ya de un KSG grado 3? KSC, perdón. En un KSC, pues, no, espérate, un KSC. ¿Será que no entiendo muy bien la pregunta, la verdad, Santiago? ¿Será un queratocono, será un queratocono en grado 3? Pues si esa es la pregunta, pues la respuesta es que la indicación principal de los lentes esclerales y semiesclerales es principalmente en las ectasias de mayor irregularidad. O sea que entre más severo es el queratocono, pues es muy probable que necesitemos usar un lente escleral con mayor frecuencia. De hecho, pues me gustaría mencionar un estudio que hay del GPLI, que es un instituto de especialistas de lentes de contacto y, y que es de la industria también. Creo que ahí me aclaraste un poco eso, Santiago, donde ese estudio nos enuncia que el crecimiento de los lentes de contacto esclerales pues ha sido exponencial y esa encuesta se llevó a cabo en especialistas, o sea, no se llevó a cabo en optómetras que realizaban práctica normal, sino en especialistas de lentes de contacto. Y claramente, pues la disminución del uso de lentes de contacto pequeños con relación a los lentes de contacto esclerales es mucha. Eso no quiere decir que todos los pacientes tienen que ir con lentes esclerales, para eso tenemos todas estas herramientas, pero sí, pues el manejo y la comodidad y todas esas cosas nos ayudan mucho, vigilando que esté la córnea sana. Muchas gracias por la aclaratoria. Definitivamente es de gran valor. Otra cuestión que nos preguntan es, para los tricurvos, ¿qué parámetros tomas para elegir el lente, en tu experiencia? La K media. La verdad, la otra vez hablamos en el webinar de la adaptación de lentes custom y ahí incluiríamos el tricurvo. Ahí lo que hacemos es tomar la K media, ese es el valor que yo normalmente uso y normalmente por ahí vamos muy bien. Acordémonos que esa curvatura central, en los lentes custom, ese radio de curvatura se refiere a la curvatura de la zona óptica, o sea que es la curvatura que está en relación con el cono en este caso o con la irregularidad. Y por la K media normalmente nos va muy bien. Después de que hacemos la prueba, pues ya hacemos los ajustes. De acuerdo, bueno, con esto concluimos entonces esta sesión, Diego. Nuevamente muchas gracias. Esperamos tenerte de nuevo pronto en nuestra franja académica y bueno, les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos por la paciencia y muchas gracias a todos por atendernos hasta estas horas.